Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 4 de agosto, en esta semana número 18 del tiempo ordinario. Celebramos hoy en la liturgia de la iglesia la fiesta de San Juan María Vianney, presbítero, o más conocido como el Santo Cura de Ars. Es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. También le encantaba visitar a los enfermos. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba. Aquel fuego procedía de la Santa Eucaristía. Era un fiel devoto de Jesús sacramentado que pasaba incluso horas frente al sagrario y haciendo oración. Celebraba fervorosamente la Santa Misa y adoraba con toda su fe este gran misterio. Murió el 4 de agosto de 1859 y fue canonizado en 1925. Hasta el año 2010 era considerado el patrono de los párrocos, y en ese año sacerdotal declarado por el Papa Benedicto XVI, el mismo sucesor de Pedro, lo proclama el patrono de todos los sacerdotes del mundo. Así que por eso hoy le celebramos y le recordamos. Vale la pena alguna pequeña alusión al cura de Ars. La aldea de Ars está a 35 kilómetros de Lyon, en Francia. El reverendo Vianney llegaba procedente de Écully, en cuya parroquia había sido coadjutor. Al acercarse a la aldea era tanta la niebla que el santo cura se extravió. Encontró a unos niños que cuidaban sus ovejas. Uno de ellos, llamado Antonio, indicó al cura el camino. «Amiguito», díjole el sacerdote, «tú me has mostrado el camino de Ars, yo te mostraré el camino del cielo». Incluso al inicio, en la entrada de aquella ciudad tan famosa, se encuentra una imagen del cura con este pequeño mostrándole el camino a Dios. Un día después del catecismo, mientras tomaba su ligera refacción de pie delante de un pequeño armario que le servía de mesa, creyendo sin duda estar solo, no había advertido que Juana María Chanay estaba en la cocina. Comenzó a decir entre suspiros: «No he visto a Dios desde el domingo». Se sobresaltó cuando Juana María, que lo había oído todo, le preguntó: «¿Antes del domingo lo veía a usted?». El bueno del santo, todo confuso al verse cogido en sus propias palabras, no le respondió. Aquella mujer era, sin duda, la cocinera. Bueno, qué importante saber que tenía grandes batallas el santo cura de Ars. Así es, y el mal, pues, le daba esas batallas, pero nunca sucumbió porque Dios estaba con él y tenía esa capacidad impresionante, ese don de ciencia y de discernimiento de espíritus en torno al sacramento de la reconciliación. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, y por eso hoy oramos, pedimos y saludamos a todos los sacerdotes de Guatemala y del mundo entero. Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas». Luego les preguntó: «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo entonces: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso texto el que nos toca meditar en torno a la fiesta del Santo Cura de Ars, justamente San Mateo en el capítulo 16. San Mateo 16, del 13 al 19. Y justo pues ayer veíamos el capítulo 15 de San Mateo y hoy pues vemos el capítulo 16, del 13 al 19 y también al 23, ¿verdad? Algo que debe de resonar en nuestro corazón es saber que hoy Jesús hace una profesión de fe y Pedro la responde en nombre de todos sus compañeros apóstoles y en nombre de toda la iglesia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué importante saber que Jesús pregunta sobre su persona. Así es. ¿Quién soy yo para allá afuera? Para toda la gente. Y empiezan a decirle, allá afuera dicen que eres Elías, dicen que eres el Mesías, dicen que eres Juan el Bautista o uno de los profetas. Hoy, si preguntamos quién es Jesús para allá afuera, para algunos es simplemente un mito. Para otros es solamente una historia. Para otras personas es solamente algo por tradición que se ha aprendido. Para otros, pues, Jesús no es nadie porque no creen. Dicen ser ateos, ¿sí? Para otros, pues Jesús solamente es un idealismo que proclaman. Para otros, pues Jesús es como un tema de indiferencia, porque no lo conocen o tal vez han escuchado de oídas, ¿sí? Bueno, para otros Jesús simplemente es un punto de referencia en una historia pasada. Pero para otros Jesús es su vida, su Redentor, nuestro camino, verdad y vida. Así es, y por eso San Pedro contesta de esa manera: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para ti, ¿quién es Jesús en tu vida? Jesús es aquel que conoces solo de oídas, que te han enseñado en casa tus padres o tus abuelos. Jesús es solamente aquel que está en la oración nada más. ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Qué ha provocado el Señor en ti? ¿Qué ha hecho en tu vida Jesús? Debes de hablar de Dios desde tu experiencia de fe y de encuentro, desde su misericordia, desde el mandamiento del amor, desde el perdón que te ha dado. ¿Quién es Jesús realmente en tu vida? Aquel que sana, aquel que libera, aquel que me ha dado una vida nueva, un corazón nuevo, aquel que me ama y que me invita a la evangelización. ¿Realmente quién es Jesús? Segundo, hoy pues Jesús pone en Pedro el depósito de la fe. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué importante texto el día de hoy. Mateo 16, 18. Así es un texto que nunca como católicos debemos olvidar. Es el texto en donde se fundamenta nuestra iglesia católica. Jesús funda la iglesia sobre este texto bíblico, en Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Recuerde, San Mateo 16, 18. Ahí está el fundamento de la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres Kefas, tú eres piedra, roca, es lo que significa esa palabra, Kefas, Pedro, ¿verdad? En hebreo. Bueno, y entonces hoy Jesús coloca en San Pedro el fundamento sólido de la fe. En San Pedro empieza la iglesia, ¿sí? Quien representa a la iglesia como cabeza y todos sus sucesores, que en este caso es el Papa, ¿verdad? El Papa Francisco. Bueno, San Pedro, la imagen de San Pedro es la imagen de aquel hombre en quien Jesús confió. Y le dice, en ti que eres la roca, voy a cimentar, a edificar, a empezar mi iglesia. Jesús no habla en plural de muchas iglesias, como hoy podemos ver en el protestantismo actual. Infinidad de iglesias, son muchas iglesias. Yo pienso que en Guatemala hay miles de iglesias, más iglesias que escuelas, así como se oye, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, ¿sí? Pero Jesús funda una sola. Esta es mi iglesia, este es mi pueblo y te lo encomiendo, le dice a Simón Pedro.
y desde ahí hasta sus sucesores. Por eso la importancia del magisterio, es decir, de aquellos que enseñan, que tienen la tarea desde Jesús de enseñar, de acompañar, de santificar, ¿verdad? Así es. Y también de la tradición que se viene desde sus primeros siglos. El Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, números del 9 al 11, habla de esto. Las bases fundamentales de la Iglesia, ¿cuáles son? Las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Bueno, pues aprendamos eso. Hoy entonces, que recordamos al cura de Ars, recordamos cómo es un depositario de la fe que guarda a través de su pueblo. Por eso los sacerdotes guardamos la fe del pueblo, custodiamos esa fe y por eso fortalecemos al pueblo a través de la formación, a través de los sacramentos, les santificamos en los sacramentos. Qué importante es saber que somos esos curas de almas, curamos esas almas para llevarlas a los pies de Jesús. Ahí está. Por eso recordamos el texto de hoy y también la historia del santo cura de Ars. Y finalmente, pues hoy el Señor le dice a Pedro: lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. El sacramento de la confesión. Jesús reconoce que Pedro pues puede llevar a cabo esta tarea y se la da. Y de esa manera Jesús sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí. La palabra de Dios hoy nos enseña sobre la Iglesia Universal. Y nos enseña sobre cómo Jesús se sigue mostrando a través de ti, sigue escogiéndote a ti, como escogió a Pedro. Nos escoge a cada uno para una misión específica y nos escoge para su servicio. Así que no le digas que no a Jesús y pues dale tu corazón, dale tu vida, dale tu servicio y no esperes más. Así como se oye, mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tengas fuerzas, mientras estés de pie, dale un poquito de todo lo que te ha regalado a Jesús. Dale tu tiempo, dale tu servicio, dale tu corazón al Señor y nunca te vas a arrepentir, todo lo contrario. Bueno, pues ahí está. Que podamos reconocer el servicio que se debe a Dios a través de nuestra vida y en la vida del prójimo. Bien, pues que hoy podamos entonces seguir meditando en torno a la palabra que hemos podido escuchar, ¿verdad? Y que podamos también ser nosotros los que sigamos a Jesús con amor. Así es, hoy Jesús también hace partícipes a sus apóstoles de pues lo que vendrá más adelante. Sí, su cruz, su muerte, su pasión. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a no apartarnos del camino de la cruz. De lo contrario nos dirá como a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Pensemos como Dios quiere para nosotros. Asumamos el proyecto de Dios en nuestras vidas y dejemos por un lado todo lo que muchas veces no viene del Señor, como es una vida efímera, una vida light, una vida del libertinaje, una vida desencarnada de la realidad. Bueno, tenemos tarea. Hoy también finalmente recordamos lo que dice el Papa, unas breves palabras sobre el texto de hoy. Transmitir más eficazmente la palabra de Dios requiere el testimonio, maestros fieles a la verdad y testigos valientes del Evangelio. El testigo encarna la enseñanza, la hace tangible, convocadora y no deja a nadie indiferente. Añade a la verdad la alegría del Evangelio, la de saberse amados por Dios y objeto de su infinita misericordia, dice el Papa Francisco. Bueno, hagamos vida al texto que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.